Buen día a todos. Ya estamos listos para poder comenzar hoy con nuestra práctica de esta lección, la lección del día. Hoy vamos a revisar con detalle esta práctica de la lección 193. Una lección que nos hace ver las cosas desde un punto de vista diferente ante los eventos que nos ocurren. Es un ejercicio necesario para que, como practicantes, le demos un objetivo a todo lo que está sucediendo en cada momento, en cada día. Esto es muy importante porque al final lo que nos sucede no tiene una explicación por sí mismo, sino el contexto en el que nosotros lo integramos. Hoy tendremos esta práctica entonces en la que vamos a revisar que todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Y esto nos va a ayudar a comprender que en todas estas situaciones podemos vivir una experiencia de perdón. Así que vamos a tomarnos el tiempo necesario para ir leyendo cada una de estas partes que conforman al ejercicio. Es muy importante, como lo hemos comentado en las sesiones anteriores, que nos demos la oportunidad de reflexionar antes de practicar, para que a lo largo del día tengamos un propósito. Necesitamos descubrir cuál es el propósito del día de hoy con este ejercicio y por supuesto también necesitamos saber cómo y en qué momento se practica. De esa forma es que podemos aprovechar al máximo cada uno de estos ejercicios que están conformando todo el sistema de aprendizaje de un curso de milagros. Así que lo que vamos a hacer es, como en otras sesiones, nos tomaremos cerca de 50 minutos para poder explicar, leer, profundizar todos estos aspectos que nos indica la lección número 193 y al final haremos una práctica. Practicaremos para aprovechar de la mejor manera la oportunidad de estas sesiones. Muy bien. Por supuesto que pueden ir dejando preguntas en el chat para que yo las pueda ir revisando y si no también al final hacemos una pequeña sesión de preguntas y de respuestas. Vamos a comenzar entonces con la lectura de la lección 193 y revisemos las ideas principales que nos ofrece. La lección 193 dice así: todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. La idea de aprender es algo que le es ajeno a Dios. Su voluntad, no obstante, se extiende hasta lo que Él no entiende, en el sentido de que dispone de que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se expanda eternamente en la dicha de la creación plena y sea eternamente receptiva y absolutamente ilimitada en Él. Esa es su voluntad. Por lo tanto, su voluntad provee los medios para garantizar su cumplimiento. Empezamos revisando este primer párrafo, algunos puntos muy importantes. La idea de aprender es algo ajeno a Dios. Dios no nos da lecciones, porque Dios no necesita del aprendizaje para nosotros.
Al principio esto parece una contradicción contra lo que vamos a estudiar. Si Dios no necesita del aprendizaje hacia nosotros, ¿por qué la lección diría que todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda? Hay una explicación, pero primeramente hay que entender que Dios nos ha creado completos y perfectos. Por lo tanto, un plan de aprendizaje no tendría sentido. Si nos creó completos, perfectos, amorosos, si Él verdaderamente nos ha extendido todo el amor, ¿qué necesidad de aprendizaje tenemos? No podemos aprender a ser amor cuando Dios ya nos creó con amor. No tendría ningún tipo de significado. Así que el aprendizaje es una idea, pero es una idea ajena a Dios. El aprendizaje es una fabricación de nuestras mentes, lo inventamos. Dios no nos creó para aprender. Aprender es una facultad que nosotros nos inventamos. Pero la voluntad de Dios se extiende hasta lo que Él no entiende. Dios no entiende de aprendizaje porque nunca lo creó. Pero la voluntad de que nosotros seamos felices se extiende a este plano de percepción donde para nosotros es muy importante el aprendizaje. Debido a que nosotros lo inventamos, le dimos mucho valor a este aprendizaje. Dios no lo inventó ni lo creó, nosotros sí. Sin embargo, Dios es conciliador y a través de algo que inventamos se nos facilita el recuerdo de que somos amor. Digamos que tanto nos gusta aprender que Dios nos ofrece una alternativa con nuestro propio gusto, que es el aprendizaje. Nos gusta aprender, lo inventamos. No necesitaríamos aprender absolutamente nada porque somos creados en perfección. Pero inventamos algo para entretenernos. El aprendizaje es entretenimiento. Nos mantiene ocupados, nos mantiene activos, nos lleva a descubrir cosas que parecen nuevas. Así que la voluntad de Él se va a extender hacia la percepción a través del aprendizaje. Y esta es la razón por la cual se nos van a proveer los medios dentro de este aprendizaje. Uno de ellos es el Espíritu Santo, que lo veremos como maestro. Todo aprendizaje necesita a un instructor, un guía. Ya dijimos que no era necesario un aprendizaje ni tampoco un maestro, pero debido a nuestra condición en la que la mente parece haberse separado de el amor, es que ahora necesitamos aprendizaje y maestro. Por eso el párrafo 2 nos dice que Dios no ve contradicciones, pero su Hijo cree verlas. Por eso tiene necesidad de alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo al lugar donde cesa la percepción. Dios no percibe en absoluto. Él es, no obstante, quien provee los medios para que la percepción se vuelva suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo resplandezca sobre ella. Él es quien responde a las contradicciones de su Hijo y quien mantiene su inocencia a salvo para siempre. Como ya lo hemos comentado, Dios no ve esta contradicción entre la idea de aprender y lo que Él creó como perfección. Pero nosotros sí lo vemos, nosotros sí creemos que tenemos que aprender. Así que Dios no tiene ningún tipo de conflicto ante ello. Nos ofrece a través de lo que nosotros inventamos el medio para poder recordar que somos perfectos.
Se nos brinda entonces alguien que pueda corregir nuestra percepción y es el Espíritu Santo. Lo repito una vez más, no nacimos para ser estudiantes ni para ser maestros. Hemos sido creados perfectos donde el aprendizaje no se necesita. Debido a que hemos negado el amor de Dios, ahora parece que lo necesitamos. Necesitamos estar en un ámbito de estudio donde haya un maestro que nos ayude a corregir las ideas equivocadas en nuestra mente. Ese maestro será el Espíritu Santo. Aunque Dios no percibe, Dios solo conoce, a través del Espíritu Santo tenemos la oportunidad de que nuestra percepción sea corregida. Dios utilizará al Espíritu Santo para ayudarnos a corregir, y nosotros utilizaremos al Espíritu Santo para llegar a Dios. Por eso es el puente, el instructor, el guía, el camino. El Espíritu Santo es quien responde a las contradicciones que nosotros tenemos. La contradicción entre verme bueno o malo, verme amoroso o verme con miedo. Ese tipo de contradicciones se tienen que eliminar, porque no somos dos en uno, somos únicamente amor. Como dice el párrafo 3, esas son las lecciones que Dios quiere que aprendas. Su voluntad se refleja en todas ellas y ellas reflejan su amorosa bondad para con el Hijo que Él ama. Cada lección encierra un pensamiento central que se repite en todas ellas. Solo su forma varía, dependiendo de las circunstancias y los acontecimientos, los distintos personajes o los temas, los cuales parecen ser reales, pero no lo son. Su contenido fundamental es el mismo y es este: perdona y verás esto de forma diferente. ¿Qué significa esto? Vemos que la voluntad de Dios se va a expresar en todas las lecciones que se nos muestren a lo largo del camino. La voluntad de Dios es felicidad para ti y para todos. No hay otra. El sufrimiento no es la voluntad de Dios, ni las enfermedades, ni la muerte, ni la separación, ni el dolor. Solo Dios tiene una voluntad y es la misma que tú tienes: felicidad. Felicidad absoluta. De manera que tenemos que aprender a ver que todo lo que nos pasa en la vida tiene la posibilidad de verse como una lección para recordar nuestra felicidad. Lo que nos sucede solamente está cambiando en forma, en acontecimientos. Hay distintos personajes. Esos personajes parecen ser reales, pero no lo son, siguen siendo apariencias. Pero el contenido fundamental de cualquier lección, de cualquier día, en cualquier momento, es el perdón. El perdón me permite acceder a la voluntad de Dios. Para el curso de milagros, todo lo que te está pasando es para perdonar. No hay otra explicación. Perdona y verás esto de forma diferente. Este perdón es lo que nos permite cambiar la percepción. Donde antes veíamos dolor, hoy vemos una gran oportunidad para sonreír, para ayudar a los demás, para sanarnos, para vivir la voluntad de Dios. Todo lo que sucede es para vivir la voluntad de Dios. Así que sería equivocado decir que lo que nos sucede malo es voluntad de Dios. Eso no tendría sentido. Lo único que sucede es que hay una oportunidad para vivir la voluntad de Dios, vivir la felicidad absoluta. Sin importar las cosas que te ocurran, perdona y verás esto de forma diferente.
El objetivo entonces del ejercicio de hoy es no volvernos a explicar que lo que nos está sucediendo se debe a factores externos que no podemos controlar, sino que lo que nos sucede se debe a que es una oportunidad para perdonar. Y me interesa perdonar para poder vivir la voluntad de Dios. Esta sería la unificación. Si yo aprendo a pensar así, será mucho más fácil, más rápido que pueda vivir feliz. Porque la voluntad de Dios, que es la felicidad, se extiende incluso, aunque el Hijo de Dios esté soñando, se puede extender esa felicidad a su sueño. Lo único que necesita el Hijo, a través del Maestro, es perdonar. No tenemos otro propósito, perdonar. El siguiente párrafo dice así: es cierto que no parece que toda aflicción no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que se encuentra tras la forma en cada caso. Esta uniformidad es lo que hace que el aprendizaje sea algo seguro, ya que la lección es tan simple que al final no se puede rechazar. Nadie se puede ocultar para siempre de una verdad tan obvia que, aunque se presenta en innumerables formas, se puede reconocer con la misma facilidad en todas ellas, solo con desear ver la simple lección que allí se encierra. Perdona y verás esto de forma diferente. En este párrafo se nos dice que toda aflicción que tengas, cualquiera, solo representa una falta de perdón. ¿Por qué estás sufriendo el día de hoy? Por falta de perdón. ¿Por qué sientes que todos te abandonan? Por falta de perdón. ¿Por qué siempre conoces al mismo tipo de gente que te engaña, que te insulta? Por falta de perdón. Esta sería la única respuesta que tendrías al por qué y por qué. La falta de perdón. No importa en qué forma se presente la falta de perdón. Pueden cambiar los personajes, las circunstancias, pueden cambiar ciertos acontecimientos, los temas. Hay a veces temas de salud, temas de pareja, temas de familia, temas de economía. No importa cuál sea el tema que se te presente. Si te produce una aflicción, estamos hablando de una falta de perdón. No le busques más explicaciones. De hecho, esto lo veremos en un caso mucho más ampliado dentro de la psicoterapia de un curso de milagros, la cual lleva a la sanación porque la única explicación a tu propia aflicción es la falta de perdón. No hay otra. Como dice aquí, eso es lo que se encuentra tras la forma en cada caso. Si yo aprendo a ver que todo es una falta de perdón, todo aquello que me aflige, pues lo único que tengo que hacer es perdonar. Lo único que falta allí es que yo perdone. En una situación de conflicto, ¿qué es lo que hace falta? Falta que yo perdone. Falta el perdón. Falta vivir y practicar el perdón. Si yo perdono, veo lo que está sucediendo de manera diferente. Ya no lo podría ver como un conflicto, lo tendría que ver de otra manera. Mi situación económica, que es difícil y complicada, por la cual estoy preocupado, ¿qué le falta? Le falta el perdón para que vivas en paz. Eso no quiere decir que tu situación económica cambió, sino que cambió tu manera de ver tu situación económica. Y con una mente pacífica, pues quizá puedas tener nuevas ideas para cubrir las eventualidades económicas. Pero todo comienza con el perdón. Perdona
y verás esto de otra manera. Después nos dice más adelante, estas son las palabras que el Espíritu Santo te dice en medio de todas tus tribulaciones, todo dolor y todo sufrimiento, sea cual sea la forma en que se manifiesten. Estas son las palabras con las que la tentación le llega su fin y la culpa, abandonada ahora, deja de ser objeto de reverencia. Estas son las palabras que ponen fin al sueño de pecado y eliminan todo vestigio de miedo de la mente. Estas son las palabras mediante las que la salvación le llega al mundo entero. Perdonar y ver esto de forma diferente. Son las palabras que el Espíritu Santo siempre nos dice. Muchos estudiantes esperan otra respuesta del Espíritu Santo cuando preguntan por qué estoy viviendo lo que en este momento sucede. ¿Por qué? Y solamente el Espíritu responde, perdona y verás esto de forma diferente. Perdona. Aunque el curso de milagros tiene el mensaje del perdón, pocos estudiantes verdaderamente lo viven, lo practican. Muchos estudiantes quieren especializarse en las temáticas del curso de milagros, pensando que son diferentes temas, diferentes ideas, pero en realidad el mensaje es muy simple. Perdona y verás esto de forma diferente. Este es un mensaje que se repite una y otra vez a lo largo del libro, porque con esto el ego se detiene, el ego se deshace y el ego desaparece. El ego no puede ante el perdón. El perdón es la mejor manera de parar los pensamientos negativos de tu mente. El perdón. Y teniéndolo, no lo usamos. Preferimos darle 1000 vueltas antes de dedicarnos a perdonar. Como dice Gustavo, lo buscaba fuera de mí. Buscar estos significados fuera de ti ante lo que te pasa simplemente es agotar el tiempo. No busques fuera de ti. Dentro de ti está la práctica del perdón. Perdona y mirarás esto de otra manera. Con estas palabras termina el sueño del pecado. Con estas palabras se va todo el miedo. Son palabras de salvación. No solo es decirlas, por supuesto, sino verdaderamente vivirlas, vivir el perdón. Pero el decir estas palabras nos va a llevar a un recordatorio. Esto es lo que dice el siguiente párrafo. ¿No deberíamos acaso aprender a decir estas palabras cada vez que nos sintamos tentados de creer que el dolor es real y la muerte se vuelva nuestra elección en lugar de la vida? ¿No deberíamos acaso aprender a decirlas una vez que hayamos comprendido el poder que tienen para liberar a todas las mentes de la esclavitud? Estas son palabras que te dan poder sobre todos los acontecimientos que parecen tener control sobre ti. ¿Ves esos acontecimientos acertadamente cuando mantienes estas palabras en tu conciencia, sin olvidarte de que son aplicables a todo lo que ves o a todo lo que cualquier hermano contemple erróneamente? Y es una pregunta importante. ¿No deberíamos aprender a decir estas palabras? Perdona y verás esto de otra manera. Eso es lo que vamos a aprender hoy.
primeramente a pensar que todo lo puedo ver desde otro punto de vista cuando perdono. Cada vez que esté tentado a creer que el dolor es real, por supuesto que no lo es, el dolor es una ilusión, el dolor es una idea, el dolor es un pensamiento y el dolor es una creencia, pero nunca es una realidad. Cada vez que esté tentado a creer que el dolor es real y que entonces busque la muerte como solución, debería recordar, perdonar para ver esto de otra manera. En lugar de buscar más explicaciones a mi dolor, lo más práctico es perdonar. No necesitas explicarte por qué te duele algo, sino simplemente perdonarlo. Tardamos mucho tiempo en explicar las cosas, muchísimo, y luego en encontrar explicaciones convenientes que nos hagan sentirnos o víctimas o personas completamente abandonadas. Y esas explicaciones convincentes son para el ego. No te van a ayudar en nada. Hoy muchos estudiantes se quieren explicar que las situaciones actuales de su vida se debe a un karma que tienen que pagar de vidas pasadas. Eso no les va a ayudar. Eso no importa. Lo que importa es perdona para que lo veas diferente. Lo que te está sucediendo no es un castigo kármico. Te está sucediendo una oportunidad para perdonar. Es una forma elegante de decirte que te olvides de tu pasado y que aproveches lo que está sucediendo hoy para perdonar. Algunos otros estudiantes no se van a una vida pasada, sino se van a esta misma vida hace 20 años atrás y piensan que hoy están pagando el error de haber decidido equivocadamente hace un par de años. Eso tampoco sirve. Si quieres vivir la voluntad de Dios, que es la felicidad, te conviene dejar atrás para siempre a tu pasado como el causante de tus situaciones actuales. Lo que está sucediendo hoy no se puede explicar con tu pasado y no tiene por qué. Lo que te está sucediendo hoy es una lección para perdonar. Ya lo dijimos al principio, no sería necesario que tú te pusieras lecciones a ti mismo, porque Dios no te las pone. Tampoco el Espíritu Santo. Tú eres el que se está poniendo las lecciones y el aprendizaje porque tú crees en Él como realidad. Tú y yo hemos hecho del aprendizaje una realidad, cuando en verdad Dios jamás lo creó. Nos hemos creado la ilusión de que somos almas que están evolucionando a lo largo del tiempo y del espacio. Nos hemos creído esa idea por muchos años y por eso nos vemos aquí como estudiantes. La verdad es otra. Desde la creación, Dios nos creó completos sin necesidad evolucionaria, pero nosotros no hemos querido aceptar eso y nos hemos hecho un universo evolucionario para tratar de aprender. Así que como seguimos con esa idea de aprendizaje, ahora Dios lo extiende con el Espíritu Santo de otra manera. Ya que te gusta aprender, perdona. Dedícate al perdón. Ahora viene un punto interesante en el párrafo 7, acerca de la forma en la que estoy viendo. Recordemos que percibir equivocadamente es lo que te produce aflicción. Percibir correctamente es lo que te lleva a la paz. El perdón te va a ayudar a percibir correctamente. Cada vez que tienes aflicción, dolor, sufrimiento, estás percibiendo equivocadamente. Digamos que estás equivocado. Cada vez que sufres, estás equivocado. Cada vez que disfrutas y estás feliz, estás correcto. No hay punto medio. Dice el párrafo 7. ¿Cómo puedes saber cuando estás viendo equivocadamente o cuando alguien
no está percibiendo la lección que debería aprender. ¿Parece real el dolor en dicha percepción? Si lo parece, ten por seguro que no se ha aprendido la lección y que algo que no se ha perdonado permanece oculto en la mente que ve el dolor a través de los ojos que ella misma dirige. Aquí tenemos la pista entonces de lo que necesitamos como punto de referencia para saber que nuestra percepción ya está corregida. Si ya no hay dolor, terminamos con el perdón. Si, por el contrario, todavía hay dolor en tu percepción, todavía no se aprende la lección. Y la lección te la vuelves a repetir, quizá con otros personajes, con otros acontecimientos y en otra época. Mientras no perdones, te repetirás a ti mismo la lección una y otra vez. Y te digo que lo haces tú porque el Espíritu Santo no te repite lecciones. Él más bien te ayuda a que las superes. El único que se está poniendo los obstáculos eres tú mismo. Tú mismo te pones un ejercicio, una lección, una práctica. Tú mismo te quieres probar que eres mejor. Y Dios sabe que eres amor. Así que mientras tengamos esta necedad de ponernos lecciones, el Espíritu Santo nos va a ayudar a trascenderlas. Sé que estoy viendo equivocadamente cuando percibo que el dolor es real. Así que debo de tener por seguro que todavía no aprendo la lección y que hay algo que no se ha perdonado y está oculto en mi mente. ¿Sí? Esto en las relaciones obviamente tiene mucha aplicación cuando crees que ya perdonaste a una persona, pero al verla sientes dolor. No hay perdón todavía. No hay una lección que hayas superado. Estas lecciones entonces se pueden trascender únicamente con el perdón. Perdona para que veas eso de otra forma. Una lección aprendida en este mundo significa que lo que ves ya no te produce dolor. Estás en paz. Si hay sufrimiento, se necesita el perdón. Estamos entonces deduciendo que todo dolor es una falta de perdón. Perdonando, liberas el dolor. El sufrimiento es una falta de perdón. Perdonando, liberas el sufrimiento. Pero Dios no te pone una lección para que aprendas a dejar de sufrir, sino que te pone un aprendizaje de perdón para que tú dejes de sufrir. Porque Dios jamás buscó tu sufrimiento ni tu castigo. Eso lo hicimos tú y yo por nuestra cuenta propia. Ahora Él tiene que ayudarnos de una manera muy amorosa a que dejemos el daño que nos estamos produciendo nosotros mismos. Así que todas las cosas que te ocurran a partir de hoy, nunca las trates de explicar desde el miedo ni desde tu pasado. Simplemente recuerda, esto que está pasando es para perdonar. No necesito más explicaciones. Es para perdonar. Y voy a perdonar. Porque perdonando veo esto de otra manera. Por eso nos dice el siguiente párrafo. Dios no quiere que sigas sufriendo de esa manera. Quiere ayudarte a que te perdones a ti mismo. Su Hijo no recuerda quién es y Dios no quiere que se olvide de su amor ni de todos los dones que éste trae consigo. ¿Renunciarías ahora a tu propia salvación? ¿Dejarías acaso de aprender las sencillas lecciones que el Maestro Celestial pone ante ti para que todo el dolor desaparezca y el Hijo pueda recordar a su Padre?
¿Ok? Se nos pone entonces estas dos preguntas con la idea de que recordemos que perdonamos para salvarnos de todo lo que nos hicimos a nosotros mismos. Me salvo de mi propio dolor que yo me puse a través del perdón. El perdón es salir del sufrimiento. Aún así, hay varios estudiantes que no quieren perdonar. Y eso sería como decir, yo quiero seguir ahogándome en mi propio dolor, no quiero perdonar. Y si alguien piensa de esa manera, pues preguntaríamos, ¿y entonces qué objeto tiene que estudies un curso de milagros si no quieres perdonar? El párrafo 9 dice así: todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas. Él no deja ningún pensamiento rencoroso sin corregir, ni que ninguna espina o clavo lastime en modo alguno a su santo Hijo. Quiere asegurarse de que su santo descanso permanezca sereno e imperturbable, sin preocupaciones, en un hogar eterno que cuida de él. Quiere que todas las lágrimas sean enjugadas y que no quede ni una sola más por derramar, ni ninguna que solo esté esperando el momento señalado para brotar. Pues Dios ha dispuesto que la risa reemplace a cada una de ellas y que su santo Hijo sea libre otra vez. Jackie dice, ¿y cómo logro perdonar o cambiar su significado? ¿Tú cómo lo haces? Hemos tenido ejercicios anteriores a este, querida Jackie, con instrucciones precisas para el perdón. Tienes el ejercicio 192, que se te dice que tienes una función que Dios te dio, que es perdonar. Eres el santo Hijo de Dios mismo. Esta es otra manera de perdonar. Yo no tengo por qué sufrir si soy el santo Hijo de Dios. Tienes la lección 90 que ya estudiaste, que es elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El júbilo es la alegría. Elijo estar alegre en este momento en lugar de sufrir. La lección 189, siento el amor de Dios en mí ahora. Aquieto mi mente, me olvido de preocupaciones y siento el amor. La paz de Dios refulge en mí. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Todos estos ejercicios son formatos de perdón. Todos ellos. Tienes ejercicios anteriores, como el 121, que te dice también, incluso viene una visualización de cómo perdonar, en el ejercicio 121. Cierra los ojos, visualiza a la persona que crees que te dañó en tu mente, contémplala un rato, trata de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él, algún pequeño destello que nunca habías notado, trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que has formado de él. Continúa contemplando esa imagen hasta que veas luz en alguna parte y trata entonces que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona y transformar esa imagen en algo bueno y hermoso. ¿Sí? Lección 121. Hoy estamos entonces, por nada querida Jackie, hoy estamos en la lección 193, donde hay todo un enfoque al perdón sobre la necesidad de practicarlo, pero ahora considerando que todas las cosas que nos ocurran las vamos a ver como lecciones para poder practicar el perdón. A través de la práctica del perdón se borran los pensamientos rencorosos. El objetivo del perdón es vivir sin preocupaciones también. Los estudiantes que perdonan viven sin preocupaciones en un mundo en el que tú te preocupas
por todas las situaciones que vemos aquí. Estos estudiantes no viven bajo privilegios, solamente tienen el perdón que les ayuda a vivir de una manera despreocupada, pero activa en el mundo. Seguramente pagan impuestos también, seguramente tienen que trabajar y seguramente tienen pareja, hijos o están solos, pero tienen situaciones similares a las tuyas en la parte superficial, pero internamente tienen el perdón. Dice, se aprende a perdonar practicando como tú dices en un video cada hora. Así es, querida Belkis. De hecho, esto que vamos a practicar el día de hoy, se practica también cada hora. Veremos que las prácticas de la lección de hoy es por la mañana, una sesión larga, por la noche, otra sesión larga, y cada hora tenemos que aprender a recordar. Esto que está pasando es para perdonar. No le busco más explicación. Está pasando para perdonar. Por eso nos dice el párrafo 10. Hoy trataremos de superar en un solo día miles de aparentes obstáculos a la paz. Deja que la misericordia llegue a ti cuanto antes. No trates de posponer su llegada ni un solo día, minuto o instante más. Para eso se hizo el tiempo. Úsalo hoy para lo que es. Dedica mañana y noche el tiempo que puedas a lo que éste tiene como propósito y no permitas que el tiempo que dediques sea menos que el que sea necesario para satisfacer tu más imperiosa necesidad. El párrafo 11 dice, dedícale todo el tiempo que puedas y luego un poco más, pues ahora nos levantaremos apresuradamente para ir a la casa de nuestro Padre. Hemos estado ausentes demasiado tiempo y ya no queremos seguir demorándonos más aquí. Según practicamos, pensemos en todas las cosas con las que nos hemos quedado para resolverlas por nuestra cuenta y que hemos mantenido fuera del alcance de la curación. Entreguémoselas a aquel que sabe cómo contemplarlas de manera que desaparezcan. La verdad es su mensaje, la verdad es su enseñanza. Suyas son las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Aquí también hay una respuesta, Jackie, a la pregunta que hace sobre cómo perdonar. La manera de perdonar que hoy se nos sugiere, además de los formatos que te compartí aquí, es entregar al Espíritu Santo. Hoy sí tenemos que entregar al Espíritu Santo aquellas cosas que te guardaste. Situaciones de vergüenza, situaciones de dolor, situaciones de traumas, recuerdos que te producen sufrimiento. Hoy entregarás todo eso a Él, y esto quiere decir que no lo vas a analizar, simplemente te duele, te lo entrego. Me duele, te lo doy, Espíritu Santo. No sé de dónde viene, ni tampoco tengo que justificar. Te lo entrego a ti. Así que, según practicamos, tenemos que pensar en todas las cosas con las que nos hemos quedado, con todos los secretos, aquello que no le pude contar a nadie porque era tan vergonzoso que iba a perder la comunicación con esa persona o que iba a perder cierto prestigio. Me lo guardé. ¿Qué secreto guardas? Ese secreto que no se lo has contado a nadie, pero que te afecta, que es como una carga tan pesada que por momentos te asfixia. La práctica de hoy del perdón es entregar tus secretos al Espíritu Santo.
No debería de haber secretos, ¿eh? No son necesarios, no son importantes. Todo secreto esconde culpabilidad, el que sea. Hay culpa. Para vivir en paz tienes que vivir sin secretos. ¿Cuánto te has escondido a ti mismo por culpabilidad? Bueno, hoy vamos a practicar entonces el perdón a través de la entrega al Espíritu Santo de todas las cosas que hemos tratado de resolver también por nuestra cuenta. Recuerda que el Espíritu Santo te ayuda a resolver situaciones del mundo, pero cuando lo niegas a Él y lo tratas de hacer por tu cuenta, te pones una carga muy pesada. Por ejemplo, tratas de resolver por tu cuenta el por qué las demás personas viven sus estados emocionales. Yo quiero resolver por mi cuenta por qué mi hijo está enojado conmigo. Quiero resolverlo. Quiero quitarle ese enojo a él para que esté bien conmigo. Pero eso representa un problema y no lo has podido resolver. Y no tienes por qué resolverlo. Tienes que entregarle al Espíritu Santo esta percepción que tienes de tu hijo. Esta situación que está ocurriendo, se la entregas a él. No la analizas, no te pones a analizar que tal vez el ego de tu hijo acaba de explotar y que tu propio ego también está explotando. Hacer eso gasta tiempo y no es perdonar. Analizar no es perdonar. Entregar al Espíritu Santo tus problemas es perdonar. No sé cómo resolver esto, Espíritu Santo, te lo entrego. Resuélvelo por mí y dime yo qué tengo que hacer. Como dice el párrafo 12, hoy y en cada uno de los días venideros, dedica un poco de tiempo cada hora, a practicar la lección del perdón tal como se te indique. Trata de aplicarlo a lo acontecido cada hora, para que la siguiente esté libre de todo lo que sucedió en la anterior. De esta manera las cadenas del tiempo se desatarán fácilmente. No dejes que ninguna hora arroje su sombra sobre la siguiente, y cuando ésta haya transcurrido, deja que todo lo acontecido durante su transcurso se vaya con ella. De este modo permanecerás libre y en paz eterna en el mundo del tiempo. Esto quiere decir que a partir de hoy y los próximos días, cada hora vamos a practicar el perdón de lo que sucedió en la hora pasada. Vas a recordar todo lo que te afectó en la hora pasada y practicas el perdón en eso. Tienes que iniciar tu próxima hora de manera libre, porque de otra forma es como una carga que se va acumulando de situaciones que no has perdonado. Tenemos que aprender a usar el tiempo de otra manera. Cada hora es como un instante nuevo, cada hora. Entonces, en este momento, en la Ciudad de México son las 8:50 horas de la mañana. Cuando sea las 9, voy a hacer mi práctica recordando todo lo que pasó en la hora anterior. Si hay eventos que me han causado aflicción, que los estoy viendo equivocadamente, ahí es donde hago mi práctica de perdón. Todos los eventos que pueda recordar. Practico, libero y me presento a la hora siguiente. De 9 a 10 van a pasar muchos eventos. A las 10 hago otro corte y reviso lo que pasó anteriormente. Si hay aflicción, perdono. Listo. Empiezo la hora de las 10. De las 10 a las 11 y así nos vamos durante todo el día. Como dice el párrafo 13. Esta es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplar todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo el que habla del terror responde de esta manera. Perdonaré y esto desaparecerá. Repite estas mismas palabras ante toda aprensión, preocupación o sufrimiento
y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y que hace que el amor de Dios el Padre llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide que des para que puedas llegar hasta Él. Dice Belkis, le entrego la falsa percepción que tengo de mí misma, por supuesto. Si durante la hora te percibiste a ti sin amor, evidentemente cuando llegue la práctica del perdón, le entregas al Espíritu Santo el cómo te ves a ti misma. Me veo fuera del amor, te lo doy a ti, te lo entrego. Me deshago de ello. Entregar es deshacerte de tu explicación. Eso es entregar. Me voy a deshacer de ella. No la necesito seguir usando. Y si en la siguiente hora vuelve otra vez esta percepción falsa, la vuelves a entregar. Por eso vamos a practicar cada hora. Unos minutos. Cada hora. Se sugiere que las prácticas largas, las de la mañana y las de la noche, por lo menos sean de 10 minutos. Por lo menos. Donde repases todas aquellas cosas que necesitas entregar y que recuerdes, perdonaré y veré esto de forma diferente. Perdonaré y esto desaparecerá. Así que hoy es un día de perdón. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Dios quiere que yo aprenda a verlas de manera diferente. Porque la manera como las estoy viendo, me estoy dañando. El daño no proviene de afuera, el daño proviene de cómo estoy percibiendo. El dolor no viene de afuera, el dolor proviene de cómo estoy percibiendo. El abandono no viene de afuera, el abandono proviene de cómo yo estoy percibiendo. Y así, cualquier situación no es más que una forma en la que tú percibes. No es cierto que te abandonan, no es cierto que enfermas, no es cierto que te ves mal, sino más bien te percibes enfermo, te percibes abandonado, te percibes, pero no es real. Así que puedes percibirte de otra manera. Así como me percibo abandonado, me puedo percibir acompañado. Esa lección la puedo aprender. Tengo que percibirme diferente para poder llegar al objetivo del ejercicio de hoy, el cual es entender que todo lo que está sucediendo es una lección para aprender a percibir de manera diferente. Todo lo que pasa es una lección para aprender a percibir el amor en lugar del dolor, el júbilo, la risa en lugar de las lágrimas. Como nos dice aquí, repite estas palabras ante cualquier aprehensión, preocupación, sufrimiento. Perdonaré y esto desaparecerá. Invito a todos en el chat que las escriban. Perdonaré y esto desaparecerá. Para que de esta manera recuerdes estas palabras cuando a lo largo de cada hora tengas aprehensión, preocupación o sufrimiento. Perdonaré y esto desaparecerá. Gracias, Belkis. Muy bien. Vamos a comenzar con la práctica. Gracias, Claudia. Gracias, Jackie. Gracias. Perdonaré y esto desaparecerá. Vamos a hacer la práctica, pero antes de ello me gustaría saber si tienen alguna otra pregunta, algún comentario antes de iniciar. ¿Todo bien? Bueno. Entonces vamos a hacer la práctica. La práctica va a ser muy simple, como ya lo hemos practicado anteriormente. Simplemente vamos a cerrar los ojos. Yo voy a guiar una pequeña oración
en la que podamos todos participar de este ejercicio y trata de traer a tu mente las situaciones que te preocupan, que no has podido sanar, para que hoy las veamos como oportunidades de aprender a ver diferente. Claudia Villegas dice, el perdón es para todo, cuestiones económicas, personales, para todo, querida Claudia, para todo. Acabo de recibir un reclamo de mi otro hijo por verlo adicto y me dijo que no los use a ellos. Podemos ocupar también esa situación, por supuesto, querida Belkis. No vamos a poder ayudar al hijo ni la situación económica si nuestra mente está preocupada. No se puede. Vamos a ayudarlos y vamos a hacer cosas en la parte económica, pero con una mente tranquila. Una mente tranquila piensa mejor y sobre todo piensa con amor. ¿Qué es una situación económica de preocupación sin una falta de perdón? Y este reclamo y esta adicción sin una falta de perdón. Todo es una falta de perdón. No hay más explicaciones. Y en este momento dije, perdonaré y esto desaparecerá. Ok, gracias querida Belkis, ya estás haciendo la práctica. Ahora nos unimos todos en ese propósito. ¿Sí? Gracias por compartirnos esto también, querida Claudia, gracias por compartir. Hagamos la práctica recordando por un momento que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos acompaña en este ejercicio. Así que vamos a comenzar, cerramos los ojos por un instante y vamos a permitir que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en esta experiencia. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Hoy elijo recordar que todo lo que mire me da una oportunidad para perdonar. Deseo aprender a ver de otra manera. No importa qué suceda. Deseo perdonar para ver esto de forma diferente. Recordaré aquellas cosas que todavía no he podido resolver, situaciones familiares, económicas, problemas de salud, desacuerdos con otros. Tomaré un momento para recordar estas situaciones y verlas únicamente como lecciones para perdonar. Están allí para perdonar. No necesito más explicación. Miraré cada una de ellas y repetiré. Perdonaré y esto desaparecerá. Perdonaré y esto desaparecerá. Cada una de estas situaciones se las puedo entregar al Espíritu Santo. Él sabe cómo contemplarlas, de manera que desaparezcan. Maestro, te entrego esta situación que no puedo resolver. Perdonaré y esto
desaparecerá. Seguiré revisando aquellas cosas que me he quedado para tratar de resolver por mi cuenta. No importa qué recuerdo venga, ni de cuándo haya sucedido. Hoy me dedicaré a entregar al Maestro estas situaciones que representan conflicto en mi vida. No sé cómo resolverlas, pero aquel que Dios me ha dado para ver de otra manera, me ayudará a que desaparezca de mi percepción. Te entrego esta situación para que la contemples por mí. Dime cómo debo verla. Dame ideas que me permitan liberarme de todo dolor y sufrimiento. Danos una visión diferente. Todos los que están implicados en esta situación somos un solo ser. Pedimos una visión diferente. Danos la visión de la paz y del amor. No sabemos cómo resolver esta situación, pero queremos aprender a ver desde el amor, desde la paz, desde la claridad. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Esto no es un castigo. Esto no es un sufrimiento. Una lección no es un castigo. Una lección es un aprendizaje amoroso para recordar que soy amor y que soy creado desde el amor. Perdonaré y veré esto de forma diferente. Me comprometo a practicar cada hora. Cada hora revisaré los eventos de la hora que pasó, para que si alguno de ellos representa dolor o sufrimiento, los pueda entregar al Maestro para que desaparezcan y los pueda ver de otra manera. Mi compromiso es en una práctica en cada hora del reloj, para que al llegar a la noche tenga un tiempo más dedicado al amor, un tiempo de descanso y de tranquilidad en que pueda agradecer a Dios por la infinita compañía que me ha dado a lo largo del día, porque así podré observar milagros que son las soluciones a todos esos problemas que no puedo resolver. Te pedimos milagros para que podamos darlos a los demás. Y con nuestra práctica de hoy, me comprometo a perdonar absolutamente todo lo que represente aflicción y dolor en mi día. Que el Espíritu Santo me acompañe y que la alegría se haga presente también hoy. Deseo vivir en paz.
tranquilo, alegre, dichoso, confiado en que todo lo que sucede hoy es una lección que Dios quiere que yo aprenda. Estoy seguro que la aprenderé. Puedo aprender la lección y con ello dejaré de repetirme las mismas lecciones una y otra vez. Perdonaré y esto desaparecerá. Dios me acompaña y el Espíritu Santo me guía. Que así sea. Con eso terminamos la práctica del día de hoy, una práctica larga, por supuesto necesitamos nuestras prácticas cada hora, muy importante para recordar el propósito, que no se nos olvide y que no caigamos en la tentación de querernos explicar a nosotros lo que pasa. Simplemente aprovechemos. El tiempo se tiene que utilizar de la mejor manera para alcanzar el estado de paz. No lo desperdiciemos tratando de explicarnos a nuestra conveniencia, ni tampoco manteniéndonos con una sensación de esconder todo. Aprovechemos el tiempo tal como lo dice la lección. Cada hora revisando lo que pasó, perdonándolo, y cada hora iniciándola completamente nuevos, frescos. El perdón es como un baño, una ducha que le das a tu mente. Cuando tú te duchas, te limpias el cuerpo. Cuando tú perdonas, te limpias la mente. Por eso es tan importante practicar el perdón, no solamente todos los días, sino también todas las horas. El perdón cada hora te produce un estado de confianza, de paz y de fortaleza interna que podrás entonces ver cualquier problema simplemente como una lección de aprendizaje. Y entonces puedes actuar diferente. Si tú un problema lo ves como algo negativo, te causas dolor y sufrimiento, agobio, y tratas de utilizar tus propias experiencias para resolver el asunto. Pero si lo ves de otra manera, te puede parecer hasta entretenido, divertido, disfrutas sin importar lo que pase. Y al principio parece difícil esto que digo. ¿Quién puede disfrutar de una situación económica complicada? Pero por otro lado puede ser un aspecto que te permita la creatividad, iniciar nuevas cosas, tratar de ahorrar dinero, no gastar tanto, revisar muchas cosas que quizá tienes allí que puedes vender y que ya no necesitas. En fin, eso te abre la puerta a nuevas cosas. Por eso es tan importante el perdón, porque permite que tu mente vuelva a activarse y a no ver que lo que te está pasando es algo tan malo que te quedes paralizado. Perdonar es el enfoque de hoy. Como lo comenté al principio, el perdón cambia tu percepción, pero en términos muy sociales, es la mejor manera que tienes para poder ser funcional en este mundo. Algunos pensarán que la lección de hoy es para evadir al mundo. No, la lección de hoy es para ayudar al mundo. El mundo necesita de tu práctica el día de hoy, de tu perdón. El mundo necesita gente activa, inspirada, comprometida, que aunque tenga 1000 problemas, sigue adelante. Quizá no con una sonrisa, pero sí con una determinación de no hacer drama, de la no queja, de no quedarse atrapado en el sufrimiento, sino dar el siguiente paso
hacia la paz. Así que deseo que esta práctica haya sido de utilidad para todos. Nos vemos la siguiente semana, siguiente martes, para la lección que toque ese día. Y más tarde les hago llegar el audio por WhatsApp para que lo tengan. Y el video también queda grabado en caso que lo quieran revisar nuevamente. Gracias a todos, que tengan una hermosa experiencia del perdón en su lección del día. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.